Hola, ¿cómo va? Hola, Ele. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por esto hermoso que ya sé que va a pasar. Ay, me encanta que estés acá, Ele. Me encanta. Me encanta. Estoy feliz. Me encanta tu historia. Me parece como que eh, va a abrir puertas importantes. No sé. A mí, chicas, voy a hacer una entre paréntesis y va a hablar Elena, pero yo siempre tengo una entrevista previa con la persona que voy a entrevistar y esta entrevista me dejó de cama, literal. Vieron que la habíamos puesto para. Literal. Y bueno, obviamente que por algo estamos, las 40 personas que están en este momento, por algo están acá y por algo Elena llegó a la sección y yo llegué a su vida, pero digo, a mí me contó algo que me movilizó mucho y también dije, wow, ¿qué? Le di a mi inconsciente la orden de que iba a poder perdonar, me dijo, y soltar esta historia desde el corazón. Vamos a conocer esa historia. Él tiene una historia re larga, pero nos vamos a centrar en una de su vida, que fue la que justamente le abrió la puerta hacia lo que es hoy Elena de la Llana. Bienvenida, Elena. Sí, Bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias. Para mí, ¿qué onda? Sí, te escucho. no, como siempre digo, antes de empezar a contar mi historia, siempre digo en cada clase, en cada taller que doy, que yo como que honro mucho estos espacios, como vos dijiste, ¿no? Que sé que son encuentros de sanación y que a cada uno le llega lo que tiene que llegar, ¿no? Y cada uno va a escuchar de mi historia una cosa distinta, así como vos escuchaste quizás esa frase que te súper resonó y creo que igual resume un montón la historia, cada uno va a escuchar acá algo distinto, ¿no? Y creo que eso es lo mágico, así que como empezar agradeciendo no solo a vos, sino a todas las personas que están acá, que sé que por algo están, y bueno, ojalá que mi historia les pueda llegar y ayudar a transitar un poco el camino que a mí me tocó transitar antes, ¿no? Porque creo que un poco los que nos dedicamos a esto, eso es lo que hacemos. Facilitarle esas puertas, esa apertura de puertas, esos caminos a personas que esa experiencia no la transitaron o no pudieron transitarla de la forma que uno transitó y bueno, facilitarles el camino. Bueno, yo voy a hacer una intro, estaba buscando mi agua, pero no lo encuentro. Voy a hacer una intro de quién era L y un espacio que la lleva a ella como a hacer todo esto. O sea, vos, tu vida nada que ver, hasta hace unos años eras como, bueno, cooperativa, digamos, laburabas en una empresa súper grande, multinacional, un cargo altísimo, ya tenías tu familia, tu pareja, digamos, una vida de cuadro, como vos me contaste, hasta que una sesión de sanación, que quiero que me cuentes de qué se trató, te mostró que vos tenías algo que perdonar adentro y que te tenía un poco anestesiada, si se quiere. Sí, que te cuento desde la constelación, ¿querés? Esa es la... Porque Sí. tuve varias sesiones. Hasta ahí, digamos, ¿qué Elena fue esa constelación y qué Elena salió de esa constelación? Dale. Sí, eso fue como, yo ya venía en un camino, en ese momento ya venía en un camino de despertar, pero claramente no había abierto la puerta que tenía que abrir, ¿no? Y acá es donde siempre digo que la conciencia, el universo, Dios o quien quiere, quien cada uno quiera creer, te lleva despacio y te lleva en el ritmo que podés. Entonces yo venía como ya abriendo una puerta a lo espiritual, eh, pero creo que hasta ese momento mi apertura de puerta había sido bastante más mental, ¿no? ¿Qué Sí. significa esto? Que yo entendía un montón de cosas, pero las entendía, no las sentía. Y la vida me llevó a hacer una constelación familiar, que acá es donde se abre esta puerta puntual que creo que fue un antes y un después en mi vida. Fui con mi hermana a constelar porque quería como sanar el árbol, sobre todo siempre uno, en mi caso, se vuelca más al árbol materno, ¿no? Y como que queríamos ver qué pasaba ahí. Y fue increíble porque fue una constelación donde éramos poca gente, había mucha gente que constelaba por primera vez. Quizás no todos sepan lo que es una constelación, pero básicamente es una dinámica donde se eligen personas que sin saber qué es lo que hay atrás de tu vida, se disponen a participar y a mostrar qué es lo que está pasando en tu sistema familiar. Es una locura porque gente que no te conoce y que de repente hace de vos o hace de una persona y empieza a actuar igual, pero esa persona no pierde la conciencia, ¿no? Entonces, realmente es como algo que hay que verlo y hasta que no lo ves es difícil de entender. Pero bueno, Sí. fuimos a constelar
Y enseguida elegimos una persona que hiciera de mi hermano, una persona que hiciera de mí, y la consteladora en un segundo dijo, están mirando para abajo, en tu sistema hay un muerto, ¿quién murió? Y dijimos, mi papá. Cuando me dicen, elijan una persona para que haga de tu papá, elegimos un señor. Inmediatamente cuando viene esa persona, se tira al piso haciendo de muerto de mi papá, la persona que hacía de mí empieza a sentir una ira, un enojo y un odio adentro que fue como una locura, ¿no? Yo estaba con mi hermana, había una chica que hacía de mi hermana, una chica que hacía de mí y una que hacía de mi mamá, pero mi mamá en esta historia particular no estaba, y el que hacía de mi papá. La chica que hacía de mí está totalmente tomada, como fuera de sí, y, y a partir de ahí la consteladora pregunta, ¿qué pasó con tu papá? ¿Cómo murió tu papá? Yo cuento, mi papá murió en un asalto cuando yo tenía 13 años, en una salidera bancaria. Sí. Fue como una cosa muy violenta, un día para el otro, o sea, con todo lo que implica una situación así. Pensá que esto fue hace muchos, muchos años atrás, donde tampoco la violencia estaba tan a flor de piel y no era tan normal que pasara esto. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 13 años, 13. Y mi hermana 15. ¿Fuiste en la escena o no? No, en realidad yo vi como parte, porque yo había llegado del colegio, estaba leyendo en mi cuarto daba una ventana a la calle, literal, yo sentí un ruido, sentí que era un cohete o un fuego artificial, y cuando veo así, veo como una escena donde pasa un auto rápido, pasa otro auto, y ahí me entero que levantaron a mi papá y vecinos del barrio lo llevaron al hospital, ¿no? En ese momento yo como que vi algo que no entendía muy bien qué era, y bueno, y a partir de ahí, esto me doy cuenta muchos años después en esta constelación, como que yo bloqueé un montón, pero un montón de cosas, así que fui reconstruyendo como un montón de cosas que pasaron ese día, incluso muchos años después, en un viaje que hicimos con mi mamá y mi hermana a Uruguay una vez, fue como que eso fue después de la constelación incluso, que ahora volvemos ahí, y me decían cosas que habían pasado y yo decía, ¿de verdad pasó eso? ¿De verdad pasó eso? Como que real, o sea, 1000 cosas no me acordaba, ¿no? Como... ¿Cuántas veces nos congelamos para poder seguir, ¿no? Frente a un hecho muy traumático, es como que se le va la emoción al hecho, hasta que después, quizás 5 años después, lo llorás. Sí, bueno, de hecho en mi caso, ¿qué pasó en esta constelación? Que fue como si te dijera 20 años después, un poquito menos, pero casi 20 años, yo empiezo a observar a esta chica que hacía de mí, y ahí me doy cuenta realmente, o sea, tomo conciencia por primera vez después de 20 años el nivel de no trabajado el tema que yo tenía, ¿no? Ahí está mi mamá que se metió en el vivo, mi mamá nunca dio un vivo y se metió en este vivo, es una locura. Y le dije, mira que voy a hablar de perdón, así que perdón, pero te amo, te mando un beso todas, falta que esté mi mamá, ya está. No, una locura. Bueno, ¿y qué pasa en esa constelación? Básicamente, ¿qué pasa? Yo siempre fui como una persona muy sobreadaptada, y la realidad es que de las tres, mi mamá, obviamente después de este hecho, adelgazó un montón, bueno, nada, estuvo a cargo de nosotras dos, fue como muy duro. Y mi hermana también tuvo su forma de expresar todo esto, y yo seguí como bastante, nada, perfectita, ¿no? Sí. Y claro, llegan 20 años después de esa constelación y digo, wow, real la única que no tenía nada trabajado del tema era yo, ¿no? Y eso del congelar, yo me congelé y me congelé por 20 años, ¿no? Bueno, cuestión que en esa constelación me empiezo a dar cuenta de lo angustiada y enojada y todo lo que estaba dentro. Y cuando la consteladora pregunta de que había muerto mi papá y contamos, dice, es como que hay tanta atracción, aunque parezca una locura, entre la víctima y el victimario, que el victimario empieza a formar parte de la constelación. Entonces dice, necesitamos que venga el asesino. Fue fuertísima la constelación, eligiendo a alguien que hiciera de ese papel, que también fue muy fuerte para esa persona. Que había que encima integrarlo. Había que integrarlo, y cuando viene esta persona, lo único que quería esta persona era que yo lo perdonara.
yo necesito que me perdone, yo necesito que me perdone, yo necesito que me perdone. O sea, Agus, te juro que fue fuertísimo. Mi hermana me miraba, todos lloraban, o sea, y Sí. yo estaba así, así, ¿eh? Dura como... Y ahí me caí la ficha por primera vez que yo claramente no tenía nada resuelto esto y tenía un mensaje claro de un ser que me estaba pidiendo perdón y claramente terminó esa constelación diciendo yo todavía no puedo, ¿no? Claro. Y no pude. Y en ese momento yo dije, ok, acá tengo un problema y esto yo lo voy a solucionar, ¿no? Y Entonces siempre, perdón, pero ¿qué eso de no poder perdonar y estar congelada? ¿Cómo lo veías en ese momento en tu vida? Porque seguro que todo eso tiene una reproducción en tu vida y cuando te adentraste, abriste una puerta a hoy enorme, ¿no? Vos que también das muchos cursos sobre el propósito. Digo, ¿cómo te trababa a vos ese hecho que esté tan bloqueado para ser o encarnar como sos vos de verdad, ¿no? la verdad que yo sinceramente creo que a partir de ese momento que me congelé, toda mi vida fue como una consecuencia, como vos decís, de eso, donde tomé un montón de decisiones y un montón de, o sea, seguí viviendo, pero seguí viviendo en piloto automático. O Claro. sea, seguí viviendo sin sentir. Obviamente que, o sea, vos pensás que yo me casé, fui mamá, tomé un montón de decisiones y tuve momentos felices, pero hoy me doy cuenta que una parte mía es como que estaba tan fría y tan dura. ¿Sabes qué? A mí un amigo mío hace mucho tiempo me dice maléfica. Y viste que maléfica o sea, es como un ser que está totalmente congelado y duro y frío, pero que en realidad es la persona que más ama a la Bella Durmiente, ¿no? En el remake de Disney. Y es un poco eso, o sea, es como que yo seguí y realmente siempre fui muy fría, siempre fui muy distante, un montón de cosas que no era, pero que me preservaban que me preservaban De bueno, de sufrir, sentir todo de este dolor sufrir. que claramente no lo podía sentir, ¿no? Y ahí es donde yo también siempre leo a la gente que uno no se tiene que juzgar. Yo me congelé porque en ese momento, si yo sentía todo el dolor real que tenía adentro, no sé qué hubiese pasado conmigo. Y no hubiese pasado qué hubiese pasado con mi mamá y con mi hermana y con todos, porque cada uno tenía que sostener a su forma y de la forma que podía, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezás a ver con gratitud todo lo que pasó. Digo, si me congelé 20 años fue perfecto. Necesité 20 años y no me juzgo, ¿no? Justo hoy llegaron 3 personas a 3 sesiones distintas en casa, que tuve que decía, pero ¿por qué tardé tanto? ¿Pero por qué tardé tanto? ¿Pero me juzgo? No, no hay que juzgarse. Tardaste lo que necesitaste. O sea, yo no me pude descongelar antes. No pude y no pasa nada. Por suerte después pude, ¿no? No, además eso fue lo que te hizo sobrevivir, ¿no? Literal, así, así. Además, pensá que yo esto me di cuenta mucho tiempo después, en ese momento que muere mi papá, las creencias más rígidas en nuestra mente se generan en distintos momentos de nuestra vida. Uno de esos momentos son los de shock, porque en ese momento, en ese shock, uno tiene tanto miedo que la mente dice, bueno, a partir de ahora actúo de tal y tal manera, ¿no? Y esa creencia en realidad nos está preservando. Yo muchos años después me doy cuenta que mi mayor miedo a partir de ese momento fue que mi mamá muriera. Mm. Porque si a mi mamá le pasaba algo, yo literal me quedaba sola. Entonces, yo no tenía tiempo a procesar mi duelo en mi cabeza, independientemente de cómo, de lo que hizo mi mamá o no, ¿no? Porque los miedos son como personales. Entonces, yo decidí en ese momento hacer lo que yo creía que tenía que hacer para que mi mamá estuviese a salvo, pero no desde la nena buena, desde la nena que si muere su madre se queda huérfana, ¿se entiende? Te preguntan, una de las chicas que es parte de este encuentro, si habías hecho terapia antes de eso, de esa constelación. Hice terapia algunas veces, o sea, antes de despertar o de empezar este camino, hice terapia un par de veces, pero la verdad es que claramente yo no estaba lista para abrir mi corazón en ese momento y en ese momento la terapia que hice tampoco quizás me sirvió, no porque la terapeuta haya sido mala, sino porque claramente estaba congelada, entonces en ese proceso de descongelamiento probablemente las terapias me sirvieron, pero yo ni me daba cuenta y esas terapias hicieron que después despertara y ese despertar hizo que después conectara y así, ¿no?
A mí me pasa muchas veces que en mis talleres dicen, la verdad que estoy haciendo este taller y me solucionó como más que 4 años de terapia. Bueno, quizás esos 4 años de terapia hicieron que hoy llegaras acá y que soluciones en 2 horas. Digo, porque a mí no me gusta desmerecer el trabajo de nadie, ¿no? Entonces, digo, todo es perfecto tal cual es. Hice terapia poco, desde mi parte consciente no sentí que me hizo mucho, pero seguramente me hizo mucho más de lo que yo misma puedo hoy reconocer, ¿no? Ya poder hablar del tema, ¿no? Como de un Sí, hecho. bueno, cuestión que a partir de ese momento de esa constelación yo entendí que, que tenía que aprender a perdonar y en A la ese persona momento que se había llevado tu viejo, ¿no? Como, yo entendí en esa constelación fue claro, o sea, cuando vos ves de afuera, sentí que la sí, única que no estaba en paz, cada una, mi mamá y mi hermana también tenían sus cosas, pero yo claramente me di cuenta que la que menos en paz estaba con esto era yo, y que yo tenía que perdonar por mí, porque la chica que hacía de mí estaba tan tomada y tan enojada, que ni siquiera acá se trata de perdonar al asesino o perdonar a mi papá que se fue, porque muchas veces uno como que se enoja también con esa persona, porque inconscientemente pasan un montón de cosas, sino que realmente el perdón era un tema de liberarme a mí de ese dolor, porque si no, no podía seguir adelante. Y ahí sí, lo ves claro, ¿entendés? Entonces, es como que realmente cuando uno perdona, o sea, yo cuando hablo del perdón, hablo muy a flor de piel del perdón, porque aprendí mucho, me llevó mucho tiempo y aprendí mucho. Y real, cuando vos ves esa escena, te juro que se me eriza la piel. Es impresionante cuando no soltamos lo atados que estamos nosotros a eso y no podemos seguir. Entonces es como caminar con 5 bolsas de arena o sea, es un nivel de agotamiento y drenaje energético que va a hacer que mueras antes, porque no podés cargar con tanto peso tanto tiempo, ¿no? mirá qué interesante, vos tenés como, también lo contás desde una experiencia, porque me imagino que debe llegar gente a tu consultorio que cuando le decís, che, bueno, esto hay que perdonar a tal persona, te va a decir, vos estás loca. O sea, ¿cómo yo puedo perdonar, no? Sí, Como, de hecho, creo que bueno, yo por el trabajo cuerpo, con, perdón. sí, claramente, y yo trabajo con mucha gente que incluso sufrió abusos y son temas hiper complejos e hiper simples también a la vez, que yo los trato y los abordo con muchísimo respeto, muchísima contención, pero tratando de aportar un punto de vista distinto. Y lo hago desde lo más profundo de mi corazón, poniendo mi historia a disposición, no por contar el drama, a mí de verdad no me gusta como contar el drama porque no me gusta que la gente se quede aferrada al drama en vez de a todo lo que pasó después, que para mí fue el gran aprendizaje, ¿no? Y, y sí, pero igual así como digo esto, hay gente que quizás está enojada por algo que parece mucho más chiquitito, pero tiene derecho igual, ¿no? Porque nuestra mente lo que hace es como que cataloga. No, esto es peor que esto. No, pero mira, yo estoy mejor que esta persona porque mira lo que le pasó a esta. Entonces, el comparar el dolor es un mecanismo al que recurre la mente para justificar, bueno, no estoy tan mal o bueno, no estoy tan bien. Y Sí, la escala de valores es subjetiva, todos los dolores son igual de válidos, no importa qué me pasó a mí y qué te pasó a vos, ¿no? no, por Porque si no es como que tampoco permitimos que el dolor ajeno salga, porque decís, che, a mí se me murió un viejo, vos vas a llorar porque te dejó una persona. Sí, claro. perdón, ¿me ibas a decir algo? No, eso, que quizás es perdonar a una expareja que nos hizo mierda, ¿no? Como es eso, el dolor. Y hay algo que vos te dijiste a vos, que es yo me doy o le doy a mi inconsciente la orden de que va a poder perdonar, y soltarlo desde el corazón, en este camino de descongelarte, volver al corazón. Digo, me parece tan difícil a veces, hasta uno quizás teniendo la intención de perdonar o diciendo, si esto no lo perdono, es obvio que me pesa a mí, porque pesa no perdonar y te traba y te aleja. Pero digo, ¿cómo pasás por el cuerpo eso? Me pareció como que ahí había una llave, esto de que vos le ordenaste a tu inconsciente perdonar. Pero ¿cómo Bueno, pasaste el perdón por el cuerpo? mirá, fue una locura, porque en realidad a partir de ese momento yo dije, bueno, ok, evidentemente acá tengo un problema. O sea, acá tengo un problema y tengo un aprendizaje. Y en ese momento yo di la orden de decir, yo esto lo voy a perdonar. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero lo voy a perdonar. Y ese fue el principio del fin. Porque en realidad es como yo digo, aceptar es la base para comenzar, es una de mis frases. Y en ese momento yo acepté que tenía un problema,
que no sabía cómo perdonar, que tenía mucho dolor adentro y que a partir de ese momento mi foco iba a estar en la solución y no en el problema. Porque hasta que uno no ve el problema, el foco sigue estando en el problema. Y muchas veces cuando ves el problema, el foco sigue estando en el problema. Entonces, la orden que yo leía en mi inconsciente en ese momento fue, yo a partir de ahora busco la solución, ¿no? Y lo que también te contaba es, la solución tardó en llegar, porque constelé 3 veces más. Y no solo constelé, yo cuento la constelación porque en ese momento fue algo visual, pero yo hice mucho trabajo y, y, y me pasaba que era, bueno, todavía no puedo, pero nada me frenó. Porque fue una orden al inconsciente decir, yo voy a perdonar. Yo no permití que mi cabeza me llevara a la víctima, no lo permití. Y ahí sí hay una decisión. Y esta es la decisión que yo invito a todas las personas que están en mis talleres, en mis sesiones y todo a hacer. No sabemos cómo, tenemos tiempo. Pero toma una decisión consciente de salir del lugar donde te estás poniendo. Y ahí hay mucho amor, Agus. Ese es un acto de amor enorme que uno puede hacer por uno mismo. De a uno, re. Y también, digo, y también comentaban eso, ¿no? Como en tu caso era bueno, perdonar a alguien que vino de afuera del clan, ¿no? A cagarla fuerte. Digo, pero no deja de ser alguien que estaba fuera de la familia. ¿Qué pasa cuando sigue el contacto con esa persona que hay que perdonar? O es perdonar a alguien que nos hizo mucho daño y está cerca del clan, está inclusive adentro, digo. Yo sé que son historias que a vos te llegan también para ayudar a las personas a transitar el proceso. ¿Cómo es perdonar a alguien que te hizo mucho daño y que estaba muy cerca? Mira, perdonar no significa, esto es muy importante, perdonar no significa seguir cerca de una persona que te hizo daño. Perdonar no significa no poner límites. Perdonar significa aceptar y entender que lo que pasó, pasó por alguna razón. Que hay amor en esa situación aunque uno no lo puede ver. Que hay algo más grande que genera eso. Y que una vez que uno aprende y puede ver lo que cuando está viendo el árbol no ve, está en paz. Muchas veces para estar en paz podés como separarte de la situación. Pero cuando vos te separás desde el rechazo, desde el conflicto, desde el enojo, hay una separación de mentira. De hecho, fíjate que muchas veces sucede, incluso con parejas, que vos es como que no te puedes separar, no te puedes separar y esa persona va y viene, va y viene. Y cuando soltaste de verdad, esa persona se va de tu campo incluso energético, porque ya no tiene nada más que enseñarte o que reflejarte o que mostrarte. Pero es muy importante esto, porque uno piensa que perdonar es aceptar. A ver, ¿yo estoy feliz por lo que le pasó a mi papá? No, no estoy feliz. ¿Hubiese elegido otra experiencia? Sí y no, ¿ok? Digo, la acepto y para mí, de alguna manera, valió la pena, entre comillas, si yo aprendí algo. Entonces, hay muchas formas de ver esto. Uno puede incluso hasta no estar de acuerdo con mi punto de vista, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ya qué pasó? Quizás podés hasta no estar de acuerdo en creer que uno lo crea o en creer que todo es perfecto, que hay amor. Ponele que no crees eso, ponele. Si ya pasó, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a quedar lamentándote toda la vida o vas a aprender algo? Yo aprendí sobre el perdón y hoy, gracias a eso, hablo del perdón y yo sé que a la gente le llega este mensaje. Entonces, al menos, independientemente de lo que crea cada uno, yo veo mucho más amor del que estoy compartiendo en este momento, pero aunque no creas en nada, al menos hace que eso sirva para algo. ¿Se entiende? Ese es el punto. Y Bien. Y vos perdonaste algo como una herida muy grande, ¿no? En tu vida, como el tema quizás. ¿Qué te pasó después cuando seguramente te tocó perdonar otras cosas? ¿Lo no, sacaste de taco ahora o es un te quiero laburo? contar una cosita más antes de esto porque me parece que esto de pasarlo por el cuerpo, ¿no? Y cómo me di cuenta que perdoné y todo, y me parece que está bueno porque cierra un poco la historia. Yo durante mucho tiempo sentí que había perdonado y fui haciendo cosas, pero es esta cosa así, che, ¿habré perdonado o no? Porque antes de hacer la constelación yo pensé que tenía resuelto un tema y no lo tenía Sí. resuelto. Digo, al final no sé si perdoné o no perdoné, ¿no? Y me pasó algo tremendamente increíble hace bastante poco. Yo doy sesiones de biodecodificación y en una sesión
Viene una persona y cuando empezamos a hablar de dónde venía su conflicto y hacemos algo que se llama camino al inconsciente, me cuenta de una escena donde el papá había matado a alguien y ella era la hija del asesino, ¿no? Increíble. Y te juro que cuando me pasó eso, yo fue como Dios, decir, o sea, estoy sentada viendo la otra cara de la cara. misma moneda, ¿no? Y fue Y el como dolor ver, de toda esa otra familia, como es un re laburo de empatía lo que te tocó vivir con... o sea, yo te juro que cuando la chica me contaba la escena, obviamente que además de atenderla todo, yo tenía la boca abierta así decir, y en ese momento dije, claro que perdoné, porque si no, el universo, Dios o quien sea, no me hubiese mandado esta señal hermosa de poder ayudar a una persona con el mismo dolor que el mío, desde el otro lado, a sanar, ¿no? Entonces, yo no sentí cómo pasé por el cuerpo esto, creo que fue como poco a poco, día a día. Y era como todos los días decir, yo quiero perdonar y todavía no puedo. Hasta que un día dije, che, me parece que algo perdoné. Che, lo fui viendo en mi día, en mi vida con otras cosas. Porque cuando uno no perdona, la vida se traba, la abundancia se traba, el amor se traba, digo, la salud se traba, hay un montón de cosas. Y yo fui sintiendo que algo se abría adentro. Pero el día que sentí que de verdad había perdonado fue ese día cuando tuve esa sesión Wow, que wow. fue como, me quedé así, me acuerdo que digo, y me quedé feliz y agradecida por decir, como, no, no puedo creer el regalo que me acaban de hacer. O sea, real, ¿eh? Fue como una locura de milagro para mí lo que pasó ese día. Es que sí, es un milagro porque quizás hay cosas que solo se pueden perdonar desde el corazón. Si usamos la mente racional con la que nos enseñaron a vivir, no la podemos perdonar porque ¿cómo? Imperdonable, ¿viste? Me imagino como que se prende esta conversación así como ahora, ¿cómo? ¿Qué están diciendo? Es una locura. Y es tipo, bueno, perdoná desde tu corazón, entendé que la vida es mucho más sabia también que vos y que no entendés por qué te puso ahí y que no sabés para atrás qué pasó, no sabemos qué No pasó. sabes, no ¿Por sabes qué qué pasó. situación? ¿Por qué esas dos familias se unen? ¿No? ¿Por qué vos un tiempo después tenés que encontrarte como un exponente de la otra familia? Un poco ese rol te vino a Es jugar. impresionante, es impresionante. Mira, yo durante mucho tiempo conté que yo no sé exactamente por qué esa persona hizo lo que hizo con mi papá, pero prefiero pensar que si esa persona no hacía eso, esa persona perdía la vida o esa persona tampoco era aceptada en su clan. Hay que ver lo que le pasó en esa cabeza. Elijo pensar que no tuvo otra opción. Algunos me dicen negadora. Yo sé que puede ser que no haya sido eso, pero prefiero pensar en eso porque eso me genera más paz. Y digo, Totalmente. por algo fue y yo no tengo las respuestas. No sé qué le pasó a esa persona. Real no lo sé. No sé si estaban, no sé si lo obligaron, no sé qué pasó, ¿no? Eh, a mí me gustaría dejar tres conceptos sobre el perdón con los que después conecté y los pude entender, creo que por haber pasado por el cuerpo todo esto, ¿no? Hay tres etapas del perdón. La Sí, primera es esta, no puedo perdonar, no, no perdono. La segunda es una mirada del perdón para mí a medias, que tiene que ver con la mirada más desde la religión, cualquier religión sea, donde te enseñan que perdonar es algo bueno que puedes hacer por el otro porque sos una buena persona y el otro que cometió un pecado o hizo algo malo está como haciendo algo malo, pero vos sos alguien como para perdonar eso, ¿no? Desde esta mirada del perdón, que es muy válida porque algunos ni siquiera pueden perdonar de esa manera, hay varias cosas en el medio con las que creo que uno como que pasan desapercibidas, ¿no? Primero, si yo tengo que perdonar a alguien es porque primero lo juzgué. Y creo que ahí está el primer error, ¿no? En el peso específico del humano, digo, yo siempre digo esto, todos valemos lo mismo. Nos gusta creer que algunas personas valen más que otras porque eso nos da alivio. Y alivio no es paz. La paz se consigue cuando entendemos que todos valemos lo mismo y que cada uno viene acá a transitar distintas experiencias, pero eso no hace ni mejor ni peor a nadie. Entonces el tercer estadio del perdón, que es el que yo aprendí y el que yo profeso y el que yo trato de enseñar desde mi humildad, es cuando vos perdonás lo que estás haciendo, es perdonándote a vos por haber juzgado y por haber vivido o visto una situación desde una distorsión.
Si sabemos que todo es amor, que solo somos amor y que no hay nada más que el amor, no somos quien para juzgar nada, porque estamos distorsionados ante algo que no es verdadero, que es la maldad, ¿se entiende? Sí, Entonces, obviamente que cuando yo digo esto, hay un montón de preguntas. Y yo digo, no es necesario perdonar a un asesino. Empezá a usar esta visión del perdón en lo chiquito. ¿Quién sos vos para juzgar lo que te dijo el vecino? ¿Quién sos vos para juzgar si esta persona hizo bien o mal? No sabes lo que le pasa al otro. Real, yo atiendo mucha gente a vos. Todos tienen tanto dolor adentro, pero sí. tanto dolor y tanto miedo, que nadie está exento. No somos quien para juzgar a nadie porque la mayoría de las relaciones se dan desde el dolor. Y Mm, cuando hay dos personas que se relacionan desde el dolor, el resultado es dolor. total, y la Entonces, ¿por qué carencia. no jugamos de un dolor a otro dolor a ver cuál dolor es mejor que el otro, no? Sí, creo que también lo que decís, bueno, es un laburo grosso, pero también hay una frase que me gusta mucho que es perdonar sí, permitir no. Eso no te deja exento de decir, ok, yo te puedo perdonar, pero eso no hace que yo me ponga en un lugar de víctima, ¿no? No, Porque en tu caso, exacto. por ejemplo, era como perdonar a un asesino que estaba lejos, pero como preguntan, ¿cómo perdono a una persona que me hace daño y que está tan cerca? Te puedo perdonar, pero eso no quita que yo voy a ponerte ahí mi cabeza para que me des o que voy a seguir siendo parte del mismo sistema, porque Exacto, de hecho, en muchas sesiones, una de las cosas que yo hago decir es, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero mm, elijo perdonarte. claro, Elijo perdonarte porque ahora veo miedo en lo que hiciste y antes no lo veía, antes veía juicio. Cuando vos dejás de juzgar, ves que la otra persona está llena de miedo y está llena de ignorancia. Entonces, desde ese lugar, cuando sacás un poco el enojo, podés ver a la otra persona, desde qué energía actúa, por qué actúa así. Eso no significa aceptar. Yo pongo un millón de límites, ¿se entiende? En mi vida. Porque el amor propio implica decir, esta experiencia no la quiero, no la juzgo. A ver, el que quiera tener una experiencia determinada, porque esa es la experiencia perfecta para despertar, para conectar, por lo que sea, está perfecto. Yo no la elijo. Y como yo ahora soy un ser que está más despierto, puedo elegir un poco más que antes desde mi conciencia qué experiencias quiero en mi vida. ¿Se entiende? Por sí. ejemplo, hay gente que, obviamente que el tema de la muerte es un gran tema, sería para otro vivo, pero digo, juzgamos que alguien se muere a temprana edad o de una forma mala. Creemos que la única forma de morir buena es siendo viejito En la cama. en la cama, ¿no? Y digo, no somos quién para juzgar cuándo tiene que morir alguien, cómo tiene que morir o algo. Entonces, es decir, yo no quiero esa experiencia en mi vida, pero si alguien quiere la experiencia de morir a los 40 años, porque esa es su forma de vivir, lo que vino a experimentar o lo que sea, no lo juzgo. ¿Se entiende que es distinto la aceptación, el perdón y el respeto de estar en un lugar que te hace mal? Nadie está diciendo que tenés que estar en un lugar que te hace mal. Y nadie Claro. está diciendo siquiera que no sufras. Yo, por ejemplo, hace poco tuve una sesión de una chica que tuvo una experiencia fea y estaba triste. Y está perfecto. Una cosa es estar triste y decir, yo estuve 20 años congelada, o sea, estoy triste, quiero perdonar, no puedo. Y otra cosa es, la vida es una porquería, son todos una porquería, no sé para qué estoy viva. ¿Se entiende que uno puede transitar incluso la tristeza y el dolor desde el amor? Nadie ¿Y está diciendo que tenés que estar feliz las 24 horas del día. qué pasa cuando hay enojo? ¿No? Porque también muchas veces estamos enojados y por eso no podemos perdonar. Atrás del enojo hay otras emociones. El enojo siempre esconde tristeza, miedo, ¿ok? Entonces, el enojo es una herramienta muy útil que a veces nos ayuda a estar vivos. Es como, como yo me congelé, otros podrían haber vivido enojados toda la vida, porque si atrás del enojo ven la tristeza y el dolor que tenían, se morían. Atrás del enojo hay frustración, no puedo, hay Mm, algo que quiero que sea distinto, entonces no hay aceptación, no hay rendición, no hay entrega. wow. Pero, o sea, es un comienzo, es decir, estoy enojada, ok, ¿qué te enoja? ¿Por qué te enoja?
el enojarme es sentir que no tengo el poder de algo. El poder lo tiene el asesino de mi papá, el poder lo tiene mi novio, el poder lo tiene mi jefe, el poder lo tiene mi hijo. Si yo estoy enojada es porque siento que hay algo que pasa que me está afectando y la paz y el amor interno no lo afecta a nadie, ¿no? Y acá tenemos, yo soy re poco culta, pero digo, Mandela, digo, estuvo encerrado y se sentía libre, ¿no? Cuando uno siente amor, siente paz, siente perdón, lo sentís. Y eso es algo que se labura, ¿eh? Y Como, eso es algo que se elabora. te digo, Recién una persona decía, esto es algo muy importante. No estoy leyendo los comentarios porque gracias a Dios está vos que me ayuda con eso, pero decía, yo perdoné, la típica no, yo perdoné a mi papá, pero ¿sabés lo que tendría para estar enojado si quisiera? Eso no es perdón. Y no pasa nada, no estoy juzgando, solo no te engañes, porque no perdonaste. Porque alguien que perdona, olvida y suelta. No se queda con la listita. Si te quedaste con la listita es que no perdonaste. Entonces, mucho mejor decir, no puedo perdonar, no, perdoné, pero era un hijo de puta. No, no. si no puedes perdonar, esta historia te muestra que quizás una pauta es decir, bueno, no puedo perdonar ahora. Quizás Eso mañana, ¿no? Inconsciente querido, tenés la orden de perdonar desde el corazón. es así. 5% en el problema, 95% en la solución. A partir de hoy me voy a enfocar en aprender, en aceptar, en perdonar. ¿Me lleva toda la vida? Me lleva toda la vida. No pasa nada, nadie nos corre. A mí me llevó más de 20 años, literal. ¿Qué ¿Y pasó cuando perdonaste, Ele? qué pasó cuando perdoné? Yo Que creo seguramente que, son cosas que se fueron dando, ¿no? Tampoco romantizar perdoné y me compré mi no, casa. o sea, mi vida cambió completamente, ¿no? Yo lo que siento es que lo más lindo que me pasó es que puedo hablar desde el corazón y no desde la mente. Mm. Cuando perdonas, o sea, si amás, no perdonás, porque quien ama no juzga y no tiene la necesidad de perdonar. El perdón es una puerta, es un puente para amar, pero cuando ya amás, no perdonás. Y yo creo que lo que me fue pasando es que fui abriendo el corazón y puntualmente, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, se abrió muchísimo porque realmente, energéticamente hablando, puedo hablar y compartir desde un lugar muy verdadero y muy amoroso. Realmente creo que es eso lo que me pasó, ¿no? Yo puedo ser muy dura, incluso en mis sesiones hay gente acá que me sigue y sabe que si te tengo que dar un cachetazo, te voy a dar un cachetazo, pero es con mucho, mucho amor. Es para sacarte un dolor que sé que estás sufriendo, sé que te está doliendo y sé que podés, ¿no? Y lo sé por carne propia. Creo que el perdón me dio como la empatía máxima, el poder realmente ponerme en los zapatos del otro. Y Yes. eso es algo, ¿Sabes qué te preguntan por acá? O preguntan, ¿siempre es perdonarnos a nosotros mismos? sí. En realidad, si cada uno de nosotros se ocupara de hacer un trabajo en cada uno de nosotros, el mundo estaría muy en paz. Sí, ¿no? Y también es perdonar el lugar que yo ocupé, si no pude hacer nada, eh, digo, el rol, porque cuántas veces nos culpamos por las cosas que nos pasan o porque también las cosas se dan de a dos, ¿no? Como una víctima existe porque existe el victimario y es también perdonar el lugar que pudimos ocupar en ese momento de aquello que nos dañó. Dice, mirá que lindo, este comentario me encantó. Se perdona desde la humildad y no desde un pedestal. Esto que decíamos lo cristiano, tipo, te doy el perdón. Es así. Porque Mira, cuántas nosotros, somos nosotros nosotros que herimos y generamos daño y necesitamos ser perdonadas, ¿no? sí, sí, o sea, es como, a veces necesitas ser perdonada y a veces necesitas perdonar, pero en los dos casos estás como eso, estás como reduciéndote o siendo más importante que, ¿por qué? Porque en definitiva necesitas sentirte que estás en ese lugar de privilegio, ¿no? Hace poquito terminamos el desafío 40 días para Marte, que fue impresionante,
y los últimos encuentros, todos los días compartí una clave energética, hablamos mucho de la rendición, ¿no? Y que la rendición no es renuncia, no es resignación, al contrario, y en la rendición hay humildad. Solo se rinde, solo alguien se entrega a algo mayor, que es nuestro ser, o sea, nuestra grandeza, alguien humilde, alguien que puede dejar de lado toda la personalidad, todo el personaje que construyó Sí. por coraza y por miedo, ¿no? Te preguntan de qué signo sos. No Soy de puedes- Cáncer, ascendente en Piscis y luna en Acuario. Wow. Cáncer ascendente en Piscis, luna en Acuario. Bueno, Ele, te preguntaba, ya van 45 minutos, el encuentro pasó volando. ¿Qué onda hoy en día cuando vos tenés que perdonar cosas quizás que son de lo cotidiano? Digo, porque seguimos siendo humanas y humanos. ¿Cómo lo volvés a procesar? Si te lleva a eso, si lo haces más naturalmente, ¿cómo lo vivís? Mira, yo la verdad que tengo un ejercicio de reprogramar mi mente permanentemente y intento siempre, siempre, siempre ver que lo que está pasando afuera me está pasando adentro, ¿no? Entonces me reenojo. Justo el otro día mi novio me sacó una foto donde estaba así, toda enojada, ¿viste? Fue muy gracioso. Me reenojo, pero yo sé que lo que está pasando adentro es algo mío. Entonces me enojo conmigo o me enojo como no sé cómo explicarlo. Incluso en el enojo me río. Es como que una parte mía está tomada por esa energía, pero otra está acá arriba viendo como la perfección de lo que está pasando. Me reenojo, pero ahí mi mamá dice, sí, porque me enojo, decís, mami, me reenojo. Pero es como que yo siempre estoy diciendo, esto que pasa es me hago cargo de que lo que pasa afuera es porque hay algo que está pasando adentro y trato de aprender de todas las situaciones. A veces me lleva más tiempo, a veces me lleva menos tiempo. Nunca 20 años como este caso, ¿no? Eh, pero estamos todo el tiempo en proceso. Sí, Tremenda, sí, tremendo. me enojo, me Mabel, enojo. gracias por, mirá, estuvo toda la charla, Mabel, ¿eh? Qué Sí, hermoso mi pasó amor. ahí, volver a repasar la historia. ¿Sabes qué? Dice Luna en Escorpio, ascendente en Piscis, viene a aprender a sentir. Y también hacerse un poco cargo de toda su espiritualidad, que eso lo tomaste re de grande. Sí, sí, lo tomé, pero en mi caso fue muy radical, porque cuando abrí la puertita, ahí mi novio dice, doy fe, me está ¡Ah, matando en este día. Mi mamá dice, tremenda, mi novio dice, doy fe. Bueno, falta tu eh, hermana, falta tu no hermana! hablen más, no hablen más. Pero no, una vez que abrí la puertita fue como muy radical mi energía y dejé todo, ¿no? O sea, pensar que de ser gerente de marketing a dedicarme a esto en tan poco tiempo fue porque me hizo un clic muy fuerte. Y ese fue mi ascendente en Piscis que, que me detonó. En un momento, no sé, tuve a Plutón en el Sol, o sea, hubo un movimiento que fue Una cuando dejé todo y fue como muy transformador mi proceso y muy radical. Siempre le digo a la gente, no es necesario que uno deje todo, ¿no? En mi caso fue así y fue perfecto. Quienes están cerca mía saben que mi evolución constante, o sea, para mí es mi todo y es mi estilo de vida y yo, o sea, más allá de esto de que muestro mis enojos y todo, soy muy parecida a como soy acá, como soy en mi casa y, y es como que ya nada me detiene a esto, ¿no? Eh, Ábrete corazón, de hecho, es como un hijo más para mí, realmente. Bueno, estás escuchando la historia de Elena de la Llana, creadora de Ábrete Corazón, bueno, y es su camino de abrir el corazón. Me gustaría algún mensaje para las personas que se bancaron hasta acá al vivo porque necesitan perdonar algo grosso, evidentemente, ¿no? Se sintieron convocadas por tu historia. Un cierre para ellas. Yo lo que siempre digo es, todo, absolutamente todo puede ser perdonado. Y el cómo llegar a eso está dentro tuyo. Eso, que te lleve el tiempo que te lleve, pero no dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que nadie te ponga en el lugar de víctima, porque a la gente le encanta eso. Y Mm, no hay nada más amoroso que puedes hacer por vos mismo que salir de ahí. Así que mm. todo, todo puede perdonarse, absolutamente todo. Y liberarse, ¿no? Cuántas mochilas te quitaste. Ele, gracias por abrir tu historia.
Te lo agradezco de corazón, gracias por haber pasado por acá y a todas y todos los que estuvieron también sosteniendo esto y armando la red. Ahora va a quedar colgado. Te agradezco por haber pasado por Mujeres que Sanan. Gracias, por mi un honor para mí. En honor a papá, dice Mabel. Sí. Gracias. Es un honor.